Hola jóvenes, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, una alegría para mí comenzar de esta manera de aprendizaje con ustedes. Me alegra mucho saludarlos. Bueno, ya vamos a comenzar con química. Química 1, que es la química inorgánica, la química del primer semestre. Bueno, es una alegría para mí, como les dije, de vernos de esta manera, a través de la manera virtual. Es un aprendizaje para todos, un aprendizaje para ustedes, un aprendizaje para mí. Así que vamos a grabar el primer tema, que es nomenclatura inorgánica. Vamos a recordar un poquito lo que es la nomenclatura que ustedes vieron en tercer año, en cuarto año, que ustedes dirán, ay, qué tedioso, otra vez nomenclatura, pero en química es fundamental conocer lo que es la nomenclatura inorgánica. Entonces, vamos a comenzar con este primer tema y bueno, manos a la obra entonces. Vamos a comenzar. Como les decía, vamos a hablar sobre lo que es la nomenclatura inorgánica. La nomenclatura general. ¿Cuál es el objetivo a seguir? O sea, ¿qué objetivo busco o buscamos en esta materia? Uno es describir la naturaleza de la materia y su clasificación. Otra es introducir los nombres, símbolos y números de oxidación de los elementos químicos comunes con ayuda de la tabla periódica. Y la otra es, el tercer objetivo a seguir, aplicar el sistema de nomenclatura internacional, conocido como la IUPAC, para la correcta formulación y nomenclatura de sustancias químicas. Estos son nuestros tres objetivos a seguir en este primer tema. Primero comenzamos. Vamos a conocer un poquito aquello que la química estudia. La química estudia lo que es la materia. La materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Todo aquello que tiene un lugar en este espacio, en este universo, en este mundo, se llama materia. Por ejemplo, ustedes son materia porque ustedes ocupan un lugar en el espacio. Yo soy materia, la mesa es materia, esta computadora es materia. El aire, aunque ustedes no lo ven, el aire, pero se percibe, el aire es materia también. Entonces, la materia está hecha ¿de qué? Está hecha de partículas que se clasifican en átomos, iones y en moléculas. ¿Qué son los átomos? Bueno, los átomos son aquella mínima partícula que no se pueden dividir en otra partícula más pequeña. Por ejemplo, si usted tiene un átomo de hidrógeno, usted no puede sacar otro elemento de allí, porque hidrógeno es hidrógeno. Si tiene un átomo de oxígeno, oxígeno es oxígeno. Y bromo es bromo. Usted se va a la tabla periódica y todos aquellos elementos que están allí presentes son átomos, se le llaman también átomos. Entonces, átomo es la partícula más pequeña que no se puede dividir. Acuérdese que un átomo está formado por protones, neutrones y electrones, que son las partículas subatómicas más elementales, pero también tiene otros tipos de partículas, pero esas son las que comúnmente trabajamos. Otra partícula son las moléculas. ¿Qué son las moléculas? Si ya yo sé que átomo es la partícula más pequeña, molécula es la unión de dos o más átomos, dos o más elementos de la tabla periódica. Si usted se va a la tabla periódica y usted une dos o más elementos, bueno, allí va a formar una molécula.
Por ejemplo, como ve aquí, molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, como aquí les dice H2O, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y están los iones. Los iones son átomos o moléculas también que tienen una carga. Por ejemplo, si usted ve aquí que esta molécula no tiene ninguna carga, esta molécula es elemental, tiene 0, su carga elemental es 0. Aquí los iones, ellos son átomos o moléculas que tienen una carga, ellos presentan una carga, ya sea porque ganaron electrones o ya sea porque perdieron electrones. Pueden tener una carga positiva como en este sodio, o una carga negativa, como aquí en el cloruro. Da positivo, ¿por qué? Porque perdió electrones. Recuerden que los electrones son negativos, entonces si perdió electrones se hizo más positivo. Y en este caso el cloruro ganó electrones, se hizo negativo. Entonces esta es una manera de conocer un poquito lo que es la materia. Fíjense, en el mundo existen millones y millones de sustancias químicas. Se conocen más de 10 millones de sustancias químicas. Imagínese usted por un momento tener que aprendérselas todas de memoria. Ni siquiera un genio se las va a aprender de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Que existe la IUPAC. Surge lo que es la IUPAC. De ella tenemos lo que son las nomenclaturas químicas y sus reglas, ¿verdad? Que vienen dadas desde 1947 por la Unión Internacional para la Química Pura y Aplicada, IUPAC. Entonces, desde allí viene lo que son la nomenclatura química para nombrar lo que son las sustancias. Como les dije, nombrarlas todas sería una tarea complicadísima. Si cada una tuviera un nombre especial independiente de todos los demás, muchas sustancias importantes se nos olvidarían. No podemos aprendernoslas todas. Es por eso que existen lo que son las reglas de nomenclatura. Por ejemplo, hay sustancias conocidas como el agua, el amoníaco, que tienen ya nombres estipulados, ya nombres comunes, nombres que se le colocaron hace años y esos nombres no se cambian. El agua se llama agua, el amoníaco se llama amoníaco, es un nombre común. Pero hay otros elementos, hay otras sustancias químicas que la conocemos con el nombre usado por la nomenclatura. Entonces debemos aprender a lo que es hacer nomenclatura química inorgánica, en este caso inorgánica. Aquí le coloco esta imagen. Aquí vemos un señor sediento de agua, de mucha agua. Imagínenselo en el desierto. Se les presentan así 2 flechitas o 2 caminos. Uno dice agua a 1 kilómetro y el otro dice H2O a 100 metros. Sabemos que un kilómetro es mucho más lejos que 100 metros. Pero si este señor no sabe de nomenclatura, pues él se va a ir por donde dice agua, ¿verdad? Entonces ya ven lo importante que es nomenclatura. Entonces sigan pensando un poquito en esa imagen. Para la nomenclatura se hace muy necesario conocer lo que es el estado de oxidación o estado de valencia. Estado de oxidación o estado de valencia. Primero, hay tres definiciones. Ustedes cojan la que más se adapten a ustedes. Una es que el estado de valencia o estado de oxidación es el número de electrones que un elemento cede o comparte al pasar de un estado libre al combinado. Otro son las diversas cargas eléctricas con las que el elemento forma enlaces en los compuestos. Y otra es la carga eléctrica de cada átomo en los elementos y o en los compuestos. Es decir, que los elementos
se unen a través de sus electrones. Las sustancias se forman por sus electrones. Entonces es necesario saber lo que son estados de oxidación. Ello en la tabla periódica, usted se va a la tabla periódica y usted busca donde dice estado de oxidación o estado de valencia y allí le va a aparecer cuántos estados de oxidación o estado de valencia tiene el elemento que usted va a usar en ese momento. Hay estados de oxidación, hay elementos que tienen un solo estado de oxidación, hay unos que tienen 2, pero hay otros que tienen 3, 4, 5 estados de oxidación. Entonces, dependiendo con qué estado de oxidación se una en una molécula ese elemento, se le va a dar un nombre. Entonces, si un elemento tiene 4 estados de oxidación, no va a recibir el mismo nombre para los 4, no. Cada, de acuerdo a su estado de oxidación, va a recibir un nombre y usted va a poder diferenciar con cuál está trabajando también. Otro aspecto que debemos conocer es qué son los iones, como les dije en un principio. Los iones son átomos cargados eléctricamente, poseen una carga eléctrica y ustedes lo van a diferenciar o los van a ver de otros átomos o de otros iones cuando ellos salen así, con una carga positiva o con una carga negativa. Cuando no presentan ninguna de estas dos es porque el átomo es neutro, o sea, es cero, su carga es cero. Entonces, un ion son átomos cargados eléctricamente. Tenemos lo que están formados por carga eléctrica positiva. Los que tienen carga eléctrica positiva son los cationes. Son átomos que poseen carga positiva. En este caso, los metales suelen perder electrones. ¿Qué quiere decir? Que los metales son más positivos. Ellos pierden electrones, entonces recuerden que el electrón es el negativo. Entonces, si tú pierdes carga negativa, te vas haciendo más positivo. En el caso de que tenga una carga eléctrica negativa, son los aniones. En este caso vemos el cloruro, que tiene carga negativa. Estos son átomos que poseen carga negativa. Los no metales suelen captar electrones, es decir, que los no metales son los más negativos. Ellos captan electrones, o sea, ellos se llenan de electrones y se hacen más negativos. Entonces, mayormente o comúnmente, cuando se forma una molécula se une un catión y un anión, un positivo y un negativo. Recuerden que cargas opuestas se atraen, como dice la física. Ahora, vamos a conocer lo que son los principales tipos de nomenclatura. Yo creo que muchos nos acordamos de la nomenclatura tradicional, la estola, sistemática. Vamos a conocer lo que son las reglas para formular. Todo compuesto químico es neutro, una parte es positiva y otra negativa. Se toma en cuenta la electronegatividad. Se escribe a la izquierda el menos electronegativo y a la derecha el más electronegativo. Es decir, a la izquierda va el positivo y a la derecha va el negativo. Se coloca como superíndice el estado de oxidación. El menos electronegativo tendrá estado de oxidación positivo y el más electronegativo tendrá estado de oxidación negativo. Se intercambian los estados de oxidación y se colocan como subíndices. Una nota. El número 1 no se escribe, o sea, cuando ustedes tengan cuando sea 1 no se va a escribir, se sobreentiende. Si los subíndices son múltiplos entre sí, se pueden simplificar, siempre y cuando queden números enteros. Por ejemplo, si ustedes tienen que un estado de oxidación es 2 y el otro es 4, si se simplifican, se elimina el 2 y el 4 se divide entre 2, entonces me queda 2. O sea, se pueden simplificar también, pero que te queden números enteros. Si la especie química ya presenta un número como subíndice, se encierra entre paréntesis y se coloca el estado de oxidación por fuera del mismo. Ya con ejercicio vamos a ver esto. Una nomenclatura es la nomenclatura tradicional, muy comúnmente usada. Es la convención más antigua que se implementó en la química y consiste en diferenciar los compuestos formados por la aplicación de sufijos y prefijos.
a los diferentes estados de oxidación de un elemento en relación con otro que mantiene el estado de oxidación fijo. Recuerden que esta nomenclatura ella hace mucho el uso de lo que son los prefijos y sufijos. Prefijos y sufijos. Recuerden que ellos se van a utilizar de acuerdo al estado de oxidación que se tenga en el elemento. Si un elemento tiene dos estados de oxidación, vamos a utilizar los sufijos oso para el menor estado de oxidación e ico para el de mayor estado de oxidación. Si un elemento tiene tres estados de oxidación, vamos a utilizar la combinación de prefijo con sufijo hipo. Aquí va el nombre del elemento y termina en oso para el primer estado de oxidación. Para el segundo estado de oxidación solamente vamos a utilizar el sufijo oso. Para el tercero solamente vamos a utilizar el sufijo ico. Y para el cuarto o el último utilizamos el per, el prefijo per, colocamos el nombre del elemento y el sufijo ico. Fíjense que la nomenclatura tradicional solamente trabaja con 4 estados de oxidación. Si me sale un elemento que tiene 5 estados de oxidación, pues no voy a utilizar la nomenclatura tradicional, utilizo las otras que vienen. La nomenclatura STOP, muy sencilla de usar, me dice, se indica entre paréntesis y en número romano el estado de oxidación, con que trabaja el elemento menos electronegativo, estado de oxidación en números romanos. Nota, no se coloca el estado de oxidación cuando el elemento posee uno solo. Por ejemplo, el calcio posee un solo estado de oxidación, no lo voy a colocar porque se sobreentiende que el calcio va a trabajar con el 2 para arriba y para abajo. En cambio, si tengo por ejemplo el hierro trabaja con 2 y con 3, y ahí sí tengo que colocar entre paréntesis el número romano con el que esté trabajando, el menos electronegativo, es decir, el metal, el más positivo. Ahí tengo que colocar el número romano con cuál está trabajando. ¿Por qué? Porque si un elemento tiene dos estados de oxidación, usted tiene que especificar con cuál está trabajando, porque no somos adivinos para saber con cuál está trabajando, entonces debe colocarlo para identificarle o decirle a la otra persona cuál es el que va a utilizar. La nomenclatura sistemática, ella, que es la tercera, ¿verdad? Los compuestos se nombran usando los prefijos, que indican la cantidad de átomos que posee cada elemento. O sea, los prefijos más importantes, 1 de mono, 2 de di, 3 de tri, 4 de tetra, 5 penta, 6 hexa y 7 hecta. Muy sencilla de usar también, ya la vamos a ver. Ahora tenemos lo que son los cationes, una manera de nombrarlo también. Tenemos los cationes monoatómicos y cationes poliatómicos. Cationes, recuerden que son aquellos que poseen carga positiva, una carga eléctrica positiva. Son átomos que han perdido uno o más electrones. Y para nombrarlos usaremos la nomenclatura tradicional o la STOP. Se nombran anteponiendo la palabra catión o simplemente ion al nombre del elemento. Entonces, él se nombra usando la palabra ion y el nombre del elemento. Por ejemplo, aquí vemos el hierro. Ion hierro, entre paréntesis 2. ¿Por qué? Porque está trabajando con el estado de oxidación 2. Aquí vemos ion hierro 3. ¿Por qué? Porque está utilizando su carga 3. Entonces ya ven que tienen que identificar entre paréntesis. Ahora, si usamos la nomenclatura tradicional, aquí sería ion ferroso. ¿Por qué? Porque está trabajando con la menor. Y sería ion férrico porque está trabajando con la mayor. Y el hierro tiene solamente dos estados de oxidación. Si ustedes se van atrás, van a ver que la nomenclatura tradicional se trabaja de esta manera. Igual con el ion cobre, se dice ion cobre 2 porque está trabajando con la número 2. Y ion cobre 1, porque está trabajando con la carga 1. Fíjense que aquí no se coloca el 1, sino que se sobreentiende, se coloca nada más el positivo.
Y si lo llevamos a la nomenclatura tradicional sería ion cúprico porque es la mayor, ion cuproso porque es la menor. Para el caso de lo poliatómico, fíjense, poli de varios átomos. Son moléculas con cargas positivas y algunos ejemplos, por ejemplo el ion amonio, fíjense, tiene nitrógeno y tiene hidrógeno. Este señor completamente trabaja con carga 4 positivo y se conoce como ion amonio. Este ion mercurio, trabaja con carga 2 o ion mercurioso. ¿Sí? Tiene una sola carga aquí. Está el ion nitrosilo, ion fosforilo, ion hidronio. Estos iones en la nomenclatura tradicional se conocen de esta manera. Es decir, que ellos tienen sus nombres comunes que ya vienen desde hace mucho tiempo. Están los aniones, carga negativa, son cargas negativas. Tienen que aprenderse lo que es catión y lo que es anión. Monoatómico, dicen, son átomos que están cargados, que han ganado uno o más electrones. Se nombran añadiendo la terminación uro. Fíjense que es muy diferente a lo que es cationes. Cationes se coloca el nombre como sale en la tabla periódica, en cambio aquí se le agrega la palabra uro. Aquí vemos, por ejemplo, está el ion hidruro, que es hidrógeno con -1. El ion sulfuro, ion fluoruro, ion óxido. Como es el del oxígeno, es una excesión de la regla, entonces él va a ser óxido, termina en ido, no en uro, sino en ido. El ion fosfuro, ion cloruro, ion nitruro, ion carburo. En los poliatómicos, varios átomos con carga negativa, ¿verdad? Me va a quedar, por ejemplo, el ion hidróxido, el ion peróxido, el ion ácida, el ion cianuro, ion acetato, ion permanganato, ion carbonato. Ya vemos que vean la diferencia entre lo que son cationes y lo que son aniones. Ahora, ya vimos un poquito de lo que son los iones. Ahora sí vamos a trabajar con lo que son los compuestos iónicos binarios. Fíjense, binario de 2, bi de 2. Entre los compuestos iónicos binarios, están los peróxidos, los óxidos, las sales aloideas y están los hidruros metálicos. Aquí le dice compuestos iónicos. ¿Iónico por qué, muchachos? Iónico porque se están uniendo dos iones de los que vimos anteriormente, un catión y un anión se están uniendo. Tienen carga, entonces esa unión me forman compuestos binarios. Estas sustancias constan de dos elementos, metal y un no metal. Por regla general se nombra primero el elemento más electronegativo, no metal, y en segundo lugar se nombra el elemento menos electronegativo, que es el metal. Ahora vamos a comenzar a ver. ¿Se acuerdan un poquito de lo que son los óxidos metálicos? Los óxidos metálicos es la unión de un catión metálico con el anión óxido. Esto me forma óxido metálico, es decir, se me está uniendo un metal y el oxígeno también se me está uniendo aquí con él. Entonces esto me forma lo que son los óxidos metálicos. Fíjense aquí, muchachos, miren, aquí el hierro está trabajando con la carga 3. El ion óxido tiene una única carga que es 2 negativo. Él no tiene más carga. El que va a variar es el hierro, porque el hierro sí tiene 2 cargas. ¿Cómo hacemos esta nomenclatura? Primero va el más positivo y luego va el negativo. ¿Cómo se llama el primero? Hierro, ¿verdad? Y el segundo se llama óxido. Cuando yo hago este intercambio de carga, ellos se van a intercambiar las cargas. Así es que voy a formar el compuesto, intercambiando las cargas. Fíjense que aquí el 2 me recibe, el hierro me recibe el 2 del oxígeno y el oxígeno me recibe el 3 del hierro. Fíjense que aquí es un superíndice
y aquí paso a su índice. Es decir, que cuando usted lo intercambia, ellos pasan hacia la parte de abajo, hacia su índice. ¿Cómo los nombro? El hierro tiene dos estados de oxidación. Entonces, como me está trabajando con la mayor, le diría óxido férrico. En la nomenclatura esto diría óxido de hierro 3. Y en la nomenclatura sistemática voy a decir porque tiene 3, trióxido de dihierro. Aquí es donde utilizo los prefijos que les dije. Trióxido de dihierro. Ajá, dense cuenta, porque aquí digo férrico y aquí digo hierro y aquí digo hierro. En la nomenclatura tradicional hay algunos nombres que deben tomar muy en cuenta, que se les nombra como se les descubrió, como se les llamó en un tiempo. Y ellos vienen con ese nombre tradicional no se les cambia. Por eso es que se llaman óxido férrico, de ferrum. Por eso es que ustedes ven que hierro no se escribe HI, sino que se escribe FE, de hierro. De ferrum, del latín ferrum, entonces se escribe férrico. Tenemos aquí lo que son los peróxidos. Está un catión metálico, la unión de un catión metálico con el anión peróxido. Me forma un peróxido. Fíjense, este es el anión peróxido. Quiero que estén muy pendientes de los peróxidos, porque el peróxido se parece un poquito, voy atrás otra vez, se parece un poquito al óxido. Fíjense aquí. El óxido, él tiene, el oxígeno no tiene, perdón, tiene un solo oxígeno. En cambio, el peróxido tiene dos oxígenos. Entonces, mosca con eso. Tienen la misma carga, pero no tienen la misma cantidad de oxígeno. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, se ve el cobre con la carga 2 y el peróxido, su carga 2, pero tiene un doble o 2, o sea, oxígeno. Se intercambian las cargas, como les dije, el cobre me acepta la carga 2 del peróxido y el oxígeno me acepta la carga 2 del cobre. Pero como son cargas iguales, entonces yo las simplifico, por eso me quedo aquí. Por eso es que no se ven las cargas aquí, porque las simplifiqué. ¿Y este 2 de quién es? Este 2 es el peróxido, mosca, no es la carga, es el peróxido, así que quiero que tengan mucho cuidado con eso. En la tradicional le nombramos peróxido cúprico ICO, porque es la mayor. Acuérdense que el cobre es 1 y 2, entonces la mayor ICO. En la nomenclatura esto le llamamos peróxido de cobre 2 y en la nomenclatura sistemática le decimos dióxido de dicobre. Dióxido de cobre. Ahora vamos para las sales aloideas. En las sales aloideas son sales que están formadas por un catión metálico y un anión no metálico. Esto me forma la sal aloidea. Ajá, por ejemplo, aquí como lo vemos, está el cloruro que trabaja con la 1 y está el níquel que trabaja con 3. Ellos se intercambian igualito, se intercambian los estados de oxidación. El cloruro le pasa la carga 1 al níquel y el níquel le pasa la carga 3 al cloruro. Fíjense aquí, muchachos. ¿Quién va primero? El níquel. ¿Y quién va después? El cloruro. ¿Por qué? Porque la regla me dice que primero van el más positivo y luego va el más negativo. Acuérdense de la regla. ¿Cómo lo nombramos? Cloruro niquélico. O sea, en las sales aloideas la vamos a nombrar como uro, van a terminar en uro. Decimos cloruro niquélico. ¿Niquélico por qué? Porque termina es la carga mayor, ICO. En la nomenclatura esto le seguimos llamando cloruro de níquel 3, porque me está trabajando con la carga 3. Y en la sistemática decimos que es tricloruro de níquel. Les repito,
En las sales aloideas su nombre va a terminar en uro. Ustedes nombran el primer elemento, el más electronegativo, y le colocan uro. Acuérdense que los aniones terminan en uro. Otro compuesto que vamos a hablar también son los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos es la combinación de un catión metálico más un anión hidruro. Estos me forman hidruros metálicos. En este caso tenemos el sodio que trabaja con 1, el sodio trabaja con 1 y el hidrógeno está trabajando con 1. Si vemos 1 y 1, entonces aquí no se coloca nada. Sería NaH. Acuérdense que el sodio es más positivo y el hidruro es más negativo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Lo nombro con la palabra hidruro, hidruro de sodio. En la tradicional, ¿por qué digo hidruro de sodio? Porque el sodio tiene una sola carga, muchachos. No puedo colocarle ni oso ni ico porque tiene una sola, y recuerden que no se coloca, ni se nombra. Hidruro de sodio en la stop no se coloca el número porque es uno solo. Y en la sistemática tenemos monohidruro de sodio. Tenemos otro compuesto que son los hidróxidos. Los hidróxidos están formados por un catión metálico y un anión hidróxido. Esto me forman los hidróxidos. Fíjense, aquí está el anión hidróxido. Él trabaja ¿con qué? Con carga 1 negativo. O sea, no me va a interferir mucho porque es un 1. Vemos aquí el hidróxido y vemos aquí el hierro. El hierro está trabajando con la 2. Cierro entre paréntesis el OH, ¿por qué? Porque el hierro le está pasando un 2 a el compuesto OH, OH2. Entonces sería el hierro y el OH. ¿Cómo le llamo? Hidróxido ferroso en la tradicional, ferroso, oso, porque está trabajando con la menor valencia. Hidróxido de hierro 2, porque me está trabajando con la 2. Y en la sistemática sería di de 2, dihidróxido de hierro. Así que muy pendiente con todo esto. Tenemos los compuestos covalentes binarios. Compuestos covalentes. ¿Covalentes por qué? Porque están formados por dos aniones metálicos. O sea, están formados por dos negativos. O sea, vamos a decirlo así, por dos elementos que son más electronegativos, son aniones. Entonces se llaman compuestos covalentes binarios porque son dos. En este caso vemos el carbono está trabajando con el número 4 y el cloruro está trabajando con el número 1. Los dos son aniones. Fíjense que en este caso no hay ni el positivo ni el negativo. No hay ni el positivo ni el negativo, están trabajando dos aniones. Cuando hacemos la combinación tenemos carbono, cloruro. El carbono le pasa el 4 al cloruro y el cloruro le pasa el 1 al carbono. Tiene dos maneras de nombrarlo. En la nomenclatura esto decimos que es cloruro de carbono 4. Y en la nomenclatura sistemática decimos que es tetracloruro de carbono. Utilizamos solamente estas dos nomenclaturas. Están también los compuestos covalentes binarios, entre ellos, ¿verdad? Entre su clasificación están los óxidos ácidos. Óxidos ácidos. Recuerden que en un principio hablamos óxidos metálicos, entonces aquí vamos a hablar de los óxidos ácidos. Está compuesto por un anión no metal y el anión óxido. O sea, está formado por un no metal y por el óxido. Le llamamos óxido no metálico o óxidos ácidos también se llaman. Aquí vemos, está formada por el bromuro y por el óxido. Aquí vemos entonces que se combinan, el óxido le pasa el 2 al bromo y el bromo le pasa el 5 al óxido. Hay un intercambio de valencias allí, de estado de oxidación. ¿Cómo le nombramos? En la nomenclatura tradicional, fíjense,
Ojo aquí. En la nomenclatura tradicional le vamos a llamar anhídridos, porque ellos también se llaman anhídridos. En la nomenclatura tradicional le llamamos anhídrido brómico, ICO. Fíjense aquí. Mosca con eso. Anhídrido brómico se llama. En la nomenclatura esto, óxido de bromo 5, porque está trabajando con la número 5. Y en la sistemática sería pentaóxido de dibromo. De esta manera formamos lo que son los óxidos ácidos. Tenemos los ácidos binarios hidrácidos. Está formado por el hidrógeno y por un no metal más electronegativo que él. Formamos el ácido hidrácido, está formado, fíjense aquí, por el hidrógeno. El hidrógeno está trabajando con carga 1 positivo. El no metal, perdón aquí. Perdón aquí, muchachos. Soy nueva en esto. Vemos aquí que el no metal es generalmente de la familia 6A, el azufre, el selenio y el telurio, o la 7A, que es el flúor, el cloro, el bromo y el yodo de la tabla periódica, usando su número de oxidación más bajo, el más bajito. Entonces el más bajito es el que ustedes van a usar. Aquí vemos que se une bromo y hidrógeno, entonces eso me da el primero, que es hidrógeno, porque tiene es positivo, y el bromo, que es el negativo. Este se nombra en dos nomenclaturas, o vamos a decir una sola nomenclatura, que es la tradicional, pero recibe solamente dos nombres. Si está en estado gaseoso, estado puro, se le llama bromuro de hidrógeno. Pero si está combinado con agua, se le antepone la palabra ácido, se le coloca en la raíz del elemento, que es de bromo, y terminamos con el hídrico, que es de agua, entonces se llama ácido bromhídrico. Vemos, entonces les repito, les puede aparecer con una G, que es gaseoso, o le puede aparecer con una AC, que es acuoso. Entonces, de acuerdo a lo que le salga, usted va a colocar si es bromuro de hidrógeno o ácido bromhídrico. También tenemos lo que son los ácidos ternarios, oxácidos. Ácidos ternarios, porque ternario de 3. Hidrógeno más radical oxigenado me forma un ácido oxácido. Aquí vemos, se me forma el anión carbonato con el hidrógeno. Fíjense, estos se llaman radicales oxigenados. Yo les voy a mandar una tablita donde salen ellos, que está más condensado. Se me une un hidrógeno con el radical oxigenado. Fíjense que el radical oxigenado, que es el CO3, con tiene una carga 2 negativo, este 2 negativo le va a pasar al hidrógeno y el 1 le va a pasar al carbonato completo, muchachos. Entonces ese 2 pasa para acá, hacia el hidrógeno, y entonces me forma, solamente lo nombramos en la tradicional, que sería ácido carbónico. Entonces hay una regla que me dice, pues cuando el radical oxigenado termine en ato, este pasa a ico en el nombre de los ácidos. Y cuando el radical oxigenado termine en ito, pasa a oso en el nombre de los ácidos. Es decir, que si un radical oxigenado, usted lo encuentra, por ejemplo, aquí como lo leemos, carbonato, él va a cambiar a ico en el nombre de los ácidos. Entonces, por eso terminó en ico, carbónico, ácido carbónico. Si usted encuentra, otro radical, por ejemplo, nitrito, entonces de ito va a pasar a oso. Él se llamaría ácido nitroso, porque de ito pasó a oso. Entonces, esa es una regla que mucho cuidado con eso. Están las sales ternarias, oxisales se le llama. Es la combinación de un metal con un radical oxigenado también, muchachos. Eso me forma una sal ternaria. Entonces,
es un metal que sería en este caso el cobre y la sal ternaria, el radical oxigenado es el carbonato. Aquí otra vez colocamos el carbonato. El 2 del carbonato le pasa al cobre y el 1 del cobre le pasa al carbonato. Tenemos dos maneras de nombrarlo. En la tradicional, carbonato cuproso, se llamaría cuproso. ¿Por qué? Porque el cobre está trabajando con la de menor valencia. Y en la STO sería carbonato de cobre 1. Se le llamamos de estas dos maneras, carbonato cuproso y carbonato de cobre 1, porque está trabajando con la número 1. Y las sales ternarias ácidas o oxisales ácidas, le llamamos ácidas porque tienen su composición, está formada por un hidróxido y un ácido oxácido, es decir, de lo que ya venimos estudiando, un hidróxido se une a un ácido oxácido y me forma una sal ácida. Aquí lo vemos, aquí está el ácido oxácido y aquí tenemos el hidróxido. Me forma lo que es la sal ácida y también me forma agua, pero el agua no la leemos, sino que vamos a leer lo que es la sal ácida. ¿Cómo se llama esta sal que se me formó aquí? Se me va a llamar fosfato ácido de sodio, fíjense. Fosfato que es este, fosfato ácido porque está el hidrógeno, fosfato ácido de sodio. Fíjense aquí, ella se unió por el ácido fosfórico y por hidróxido de sodio. Entonces me forma fosfato ácido de sodio. Y de esta manera tenemos una sola nomenclatura, la tradicional, fosfato ácido de sodio. Fíjense que él está formado por 1, 2, 3, 4. Está formado por 4 átomos o 4 elementos. Es decir, que es una sal cuaternaria, le podemos llamar, se le pueden llamar compuestos cuaternarios o como se dice aquí, sales ternarias ácidas. Una nota. Es necesario que los ácidos tengan más de un hidrógeno para formar estas sales. O sea, el ácido tiene que ser poliprótico, porque si no es poliprótico no me forma estas sales. Y aquí les tengo algunos ejemplos comunes de algunos compuestos químicos que ya ustedes conocen mucho, para que vean cómo la química se relaciona en la vida diaria. Por ejemplo, aquí tenemos NaCl. El nombre común es la sal de mesa. Esa sal que usamos muchísimo, que nos encanta tanto, bueno, el nombre de esa sal se llama cloruro de sodio. Entonces usted puede comenzar hoy a decirle, usted puede comenzar hoy a decirle, mamá, dame cloruro de sodio en vez de sal. Y va a decir, wow, estás aprendiendo. Está el NO2, que es gas hilarante, óxido nitroso. Está el carbonato de calcio, que es el mármol, la piedra. Está la cal viva, que es el óxido de calcio. Está el hidróxido de calcio, el hielo seco, que se llama dióxido de carbono, la leche magnesia, el polvo para hornear, que lo utilizamos muy comúnmente para hacer torta, bueno, se llama bicarbonato de sodio. Algunos ejemplos que ustedes pueden ver allí. Esos son para que ustedes vean lo importante que es conocer la nomenclatura química en la vida cotidiana. Que hay elementos que tienen en sus casas que utilizamos comúnmente y no sabemos cómo se llama. Aquí tienen algunos compuestos que los pueden clasificar y los pueden formular. Perdón. Ahí están como unos ejemplos para que ustedes repasen, para que practiquen. Y cualquier duda, muchachos, preguntar. Igual nos vamos a estar comunicando por la vía telefónica. Aquí tenemos otro para que ustedes los nombren. Fíjense, aquí me van a decir el nombre en la tradicional, en la sistemática y en el STO. Y la clasificación, usted va a decir si es un óxido
si es una sal o si es un hidróxido. Bueno muchachos, esto es todo. Espero que hayan entendido un poquito lo que es la clase. Muchas gracias por todo muchachos. Muchísimas